Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema que tiene que ver con una cobertura muy extensa que diversos medios le han venido dando a la situación en Venezuela, que en este último mes se ha tornado muy tensa políticamente, porque desde que empezó el 2016 la crisis económica se ha agravado tanto, pareciera que de diciembre a enero se agravó estrepitosamente y esto ha generado mayor inestabilidad política, mayor descontento social, hasta el punto de que se haya generado lo que actualmente se puede interpretar como una radicalización y polarización extrema prácticamente de ambos polos del ambiente político en Venezuela. Hablo de gobierno y oposición. El gobierno se radicaliza y se aferra al poder a través de medidas de contención, medidas políticas, medidas económicas, pero más que todo políticas para evitar un descontento que está representado en la estrategia de la oposición de impulsar un referendo revocatorio para precisamente revocar al presidente Nicolás Maduro y generar una transición política en Venezuela. Pero el día 17 de mayo ha sido un día muy agitado y muy lleno de declaraciones por parte del mismo presidente Nicolás Maduro, por parte del presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Alup, por parte de uno de los líderes de la oposición y también impulsor del referendo revocatorio, Enrique Capriles, tres personajes muy importantes, uno del gobierno, obviamente el presidente, y dos de la oposición que dan declaraciones que pueden interpretarse para determinar qué puede pasar en Venezuela, qué está pasando y qué significa lo que está pasando en Venezuela. Lo primero, la declaración de Maduro ha llamado mucho la atención el día martes 17 de mayo. ¿Por qué? Porque Maduro ha denunciado una incursión ilegal de un avión letal de Estados Unidos en el espacio aéreo de Venezuela. Venezuela está siendo el centro de una agresión sistemática, política y mediática, lo ha declarado el mandatario venezolano. Hace pocos días se detectó el ingreso ilegal de un Boeing estadounidense de espionaje. Esto lo ha revelado el martes 17 de mayo el presidente venezolano Nicolás Maduro y así lo informó. Ha especificado que la aeronave fue detectada en el espacio aéreo de nuestro país el 13 de mayo de 2016, pero la información la dio a conocer el 17 de mayo. Durante una rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro ha denunciado que su país está siendo víctima de una agresión sistemática, política y mediática. Llama la atención porque lo ha hecho, o esta declaración la ha hecho a medios internacionales. El mandatario ha recordado que el país sudamericano tiene una profunda historia de lucha por derechos a la soberanía, al mismo tiempo que ha insistido en la necesidad de levantar una contraofensiva en defensa de la democracia en Venezuela. En este sentido, ha destacado dos grandes tareas que son ganar la paz interna y ganar la batalla internacional. Respecto a esta última, Maduro ha advertido sobre las intenciones imperialistas de Estados Unidos de reconquistar América Latina. ¿Quién apoyó el bombardeo contra Libia? El gobierno de Estados Unidos. ¿Quiénes son los responsables de la destrucción de Irak? Los mismos que atacan a Venezuela. Así lo ha señalado Maduro, agregando que el imperio tiene complejos de superioridad y se suma a una agresión y conspiración diaria. El imperio cree que ha llegado el momento perfecto para intervenir a Venezuela, lo ha asegurado el mandatario, quien ha advertido que cuando el imperio intenta tocarnos nos ponemos brutos. Esta es una declaración más que se suma a la ya hecha por Maduro, aduciendo a un posible golpe de Estado gestado desde Washington, donde también en Miami hubo presencia del secretario de la OEA, Luis Almagro, y expresidente de Colombia, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Maduro denunció un supuesto golpe de Estado y por ello decidió decretar un estado de excepción y con ello ordenar ejercicios militares, un despliegue táctico defensivo para tratar de defender la soberanía de Venezuela, así lo adujo. Ahora ha denunciado una incursión de un avión estadounidense en espacio aéreo venezolano y, aunado a eso, también denunció que contra él existe una campaña desde España y también desde diarios como ABC, El País y El Mundo de España y el diario de Miami, Estados Unidos, El Nuevo Herald, están en una campaña mediática desinformando sobre lo que pasa en Venezuela, con titulares como la oposición planta cara a la presión del chavismo por parte de el diario
El País, aduciendo a que estos medios están colocando la situación de Venezuela como una posesión de total debilidad que tiene el gobierno, que protagoniza el gobierno, y una posesión de protagonismo y revelación y alzamiento político de la oposición, cuando en realidad el gobierno está aislado pero no está débil, y eso hay que tenerlo en cuenta, y no está débil porque tiene consigo al estamento militar que, reitero, es una configuración de las relaciones político-militares lo que ha instaurado el gobierno y el sistema del chavismo para de esa manera originar una política y una estrategia proteccionista de los intereses del Estado a través de la participación de los militares en la política, en el gobierno y esa relación constante. Por ello es que el gobierno aún tiene poder y no está en una posición de debilidad, sí de aislamiento, sí incluso de desesperación, porque así pareciera que fuere con lo decretado por Maduro en este estado de excepción y emergencia económica, sobre el cual estaré comentando la opinión de Henry Ramos Salud, presidente de la Asamblea Nacional, y un comentario también que me llama mucho la atención que realizó. Pero Maduro también denunció una campaña mediática contra su país. El presidente de Venezuela ha detallado que hay varios epicentros de la misma y uno de ellos es Madrid. Los medios españoles tienen una obsesión conmigo, ha afirmado Maduro, añadiendo que la avalancha de ataques contra él y la revolución es brutal en España. No obstante, el centro principal de la conspiración contra Venezuela para Maduro está en Washington. En este contexto, Maduro ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para que cese la campaña de hostigamiento en contra del pueblo venezolano, al tiempo que ha pedido que elevemos la calidad y capacidad de comunicación en el campo internacional. También se ha referido al impeachment contra Dilma Rousseff. Durante su intervención, Maduro ha abordado también el impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el cual ha tachado de ilegal. De lo que acusan a Rousseff no tiene ningún sustento. Asimismo, Maduro anunció que la UNASUR está realizando consultas para fijar posturas sobre la suspensión de la presidenta brasileña. En medio de una denuncia de una supuesta campaña internacional para desestabilizar Venezuela, por lo cual ordena ejercicios militares, también habla de la ilegalidad del proceso que se está llevando a cabo en Brasil y de la intención de la UNASUR de fijar posturas sobre esto, que es un golpe que afecta también a América Latina. Entonces, vemos como el discurso del chavismo siempre se ha centrado, y ahora más que nunca en esta oposición radical se centra en externalizar la situación política para de esa manera encubrir y justificar una crisis política originada por una crisis económica debido a la gestión gubernamental que ha sido errónea. También un comentario que realizó Maduro, una declaración que ha llamado mucho la atención y ha sido muy polémica el 17 de mayo en Venezuela, fue la siguiente: la asamblea perdió vigencia política. Maduro, hablando de la situación dentro del país, afirmó que la asamblea perdió vigencia política y es cuestión de tiempo para que desaparezca. Maduro ha explicado que la asamblea está desconectada de los intereses nacionales y quiere acabar con la vida económica de Venezuela. No espero nada bueno de la Asamblea Nacional y creo que ningún venezolano lo espera, ha lamentado el mandatario. 3 declaraciones, una sobre un supuesto golpe de Estado y también la incursión de un avión estadounidense en espacio aéreo venezolano. La ilegalidad del impeachment contra Dilma Rousseff y hablando de que la asamblea perdió vigencia política. Está externalizando el discurso, pero a su vez lo está internalizando de manera tal que busca ser un factor victimizado. Pero si Maduro denuncia la presencia de un avión de Estados Unidos en espacio aéreo venezolano, a lo cual respondió el encargado y vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, diciendo e informando que es momento de soluciones, pero él mismo, el secretario o vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, dejó la respuesta a esta denuncia de Maduro al Pentágono, el cual no se ha pronunciado. Lo más probable es que diga que ese avión estadounidense no estaba realizando tácticas de vigilancia ni operaciones de vigilancia en espacio aéreo venezolano, porque Maduro dijo que al tratarse de un Boeing es un avión que mantiene conexiones y comunicaciones para realizar operaciones de vigilancia con otros factores militares en caso de alguna intervención o proceso de desestabilización militar. Pero Maduro, con este decreto de estado de excepción que podría militarizar más Venezuela para contener la presión social de las calles por el revocatorio, ordenando ejercicios militares en contra de un supuesto golpe de Estado y denunciando la presencia de un avión de Estados Unidos en espacio aéreo venezolano, ¿está Maduro centrando el tema militar para disuadir la tensión política o está buscando una confrontación? Es decir, es importante interpretar
eso que Maduro ha estado informando. También hace unos días llamó a radicalizar la revolución con este decreto de emergencia económica y de estado de excepción. Pero con el estado de excepción y la apropiación de plantas paradas, Maduro llamó a radicalizar la revolución. Esto significa no ceder el poder como sea. Hay que tener en cuenta que los extremos significan colapso, y con esas palabras se nota la postura de Maduro de no ceder nunca el poder. También dijo en esta rueda de prensa a medios internacionales, aparte de la denuncia de ese avión estadounidense en el espacio aéreo venezolano, diciendo que la asamblea perdió vigencia política, también dijo que el revocatorio no es una obligación, sino una opción, una hermosa opción. Pero personalmente creo que en estos momentos es una opción política obligatoria. ¿O me estoy equivocando? La realidad es que la crisis económica ha calado tanto que la inestabilidad política ha generado niveles de ingobernabilidad altísimos por la tensión social que busca contener el gobierno. Esto podría generar un colapso sociopolítico y devenir en un estado fallido en Venezuela, que no está en guerra, pero podría incluso llegar a ser un estado fallido. Entonces, en esta situación el gobierno se radicaliza, no propone soluciones a la crisis y busca defenderse a través de un estado de excepción que puede militarizar el país de manera tal que está tratando de coartar y de disuadir toda tensión y presión política que se cierna sobre el gobierno, sobre el descontento social que está colocando la gente en las calles, la oposición social, aparte de la oposición política, encima del gobierno. Pero llamó a radicalizar la revolución. Entonces, entendiendo estas denuncias, que no son casualidad, una denuncia de golpe de Estado de un avión de Estados Unidos en el espacio aéreo venezolano ordenando ejercicios militares, un estado de excepción que puede militarizar las calles ahora en esta jornada de protestas que ya serán 3 por parte de la oposición hasta el CNE para presionar por el revocatorio y la validación de las firmas. Entonces se da a entender con este llamado a radicalizar la revolución, a apropiar plantas paradas para evitar insurgencia de los empresarios por presión política, y también es en realidad porque no tienen insumos para producir, como por ejemplo Polar. Podemos entender que en Venezuela se está dando un proceso de radicalización no solamente del gobierno, sino también por parte de la oposición. En ese caso, ambas cúpulas están en una radicalización tan alta y en una polarización, o niveles de polarización tan altos, que esto podría, en el punto medio, significar una especie de gravitación de la tensión política a un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque la tensión política no solamente es de la oposición social al gobierno, sino también de los que aún apoyan al gobierno, un 15% de la población, pero aún tiene apoyo al gobierno, aún tienen apoyo social, bajo, pero lo tiene. Y la polarización social podría devenir, por más que la mayoría social sea de la oposición en contra del gobierno, podría devenir en enfrentamientos y una escalada de tensiones. Ahora, con respecto al estado de excepción, la Asamblea Nacional el día 17 de mayo, en una sesión ordinaria, como era de esperarse, negó por mayoría ese decreto, el estado de excepción, pero el gobierno hará caso omiso, como así lo ha hecho, desacatando toda ley que apruebe la oposición, y la oposición desatacando incluso también el decreto de estado de emergencia y el decreto de emergencia económica y estado de excepción. Entonces, esto habla del desequilibrio total que hay en los poderes públicos en Venezuela, en el cual el poder ejecutivo ataca al poder legislativo, el poder judicial contiene toda ley que trata de promulgar y de aprobar la Asamblea Nacional, la anula, por lo cual la Asamblea Nacional, sus poderes legislativos quedan sin efectos. Entonces esto habla de un vacío de poder en el cual la Asamblea Nacional no tiene repercusión, porque toda ley que trata de aprobar es completamente anulada. Entonces se crea un superpoder como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, que respalda los intereses del gobierno porque niega toda ley que pueda modificar el aparato ejecutivo, lo cual políticamente no le conviene al gobierno, y esto de alguna manera genera un desequilibrio que de hecho ya lo ha generado. Y esto agrava la tensión política hasta un punto de quiebre que podría ser inimaginable y de proporciones catastróficas. Pero Ramos Alup, en esta sesión en la cual se ha negado el decreto de emergencia económica, dio su opinión y dijo que Maduro no puede prorrogar el decreto de emergencia económica, lo cual ha hecho, lo publicó en Gaceta Oficial
extendió el estado de excepción y prorrogó el decreto de emergencia económica, a pesar y pasando por encima de la Asamblea Nacional. Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no tiene facultad constitucional para prorrogar el decreto de emergencia económica sin pasar por la evaluación del legislativo. Lo que dijo Ramos Alup fue lo siguiente: él no tiene facultad constitucional para prorrogar este decreto, más de lo prorrogado de manera ya inconstitucional porque la Asamblea se lo negó. Dijo al recordar que ya van 2 veces que el decreto de emergencia económica ha entrado en vigencia, pese a la desaprobación de la Asamblea Nacional y gracias a las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿por qué son ciertas las palabras de Ramos Alup? Porque Maduro había decretado un estado de emergencia económica y un estado de excepción. Eso fue negado por la Asamblea Nacional. Pero aún así, un par de meses después, el Tribunal Supremo de Justicia determinó, bajo argumentos jurídicos poco fiables, que sí tiene aún vigencia, y de eso se valió el gobierno para mantener el decreto de emergencia económica, el cual ha decidido volver a prorrogar, de manera tal que ya lo ha prorrogado 3 veces. Lo decretó una primera vez, lo prorrogó una segunda y ahora lo prorroga una tercera. De manera tal que lo ha hecho sin pasar por la evaluación del Poder Legislativo, y este decreto tiene una prorrogación inválida por omisión de consulta al Parlamento. Está violando el proceso de evaluación y de consulta de los decretos de estado de excepción y de emergencia económica que dice la Constitución, pasa por encima de la Constitución, y por ello Ramos Alup opinó que tal como se ha comprobado desde la primera vez que entró en vigencia en enero de este año, el decreto de emergencia económica no ha servido para nada y más bien los problemas del país se han agravado. ¿Por qué? Porque no ha habido resultados, no se han visto. El decreto de emergencia económica se basa en medidas de estatización y más control férreo sobre los sistemas de producción. Esto puede coartar la capacidad operativa ya de por sí muy dañada de las empresas productoras privadas que no tienen materia prima para producir, y el gobierno, al apropiarlas y al tomar las plantas paralizadas, puede disminuir la capacidad operativa porque lo hacen las deja en manos de un poder comunal que no tiene capacidad de producción. Por ello no ha dado resultados, más bien los problemas del país se han agravado, la inflación sigue en aumento, la crisis económica y el poder adquisitivo están cayendo, y eso da a entender que el decreto no ha servido para nada, como lo dijo Henry Ramos Alup. Sin embargo, al recordar que el presidente Maduro se atrevió a desaplicar la Constitución con un decreto que solo tiene rango sublegal, refiriéndose al decreto presidencial número 2309 en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6225, que restringe y difiere las mociones de censura a ministros, entonces el presidente de la Asamblea Nacional admitió que cualquier cosa es posible. Sí, la Asamblea Nacional, en la vocería de Henry Ramos Alup, dijo que este decreto de emergencia económica tiene un rango sublegal. Y tiene un rango sublegal, ¿por qué? Porque al no poseer rango legal se debe a que al pasar por encima de el tiempo de prorrogación de los decretos de emergencia económica, que solo da una prorrogación, Maduro los ha prorrogado ya 2 veces. Allí pasa por encima de la Constitución en primera instancia, y en segunda instancia lo hace porque no consulta con la Asamblea Nacional la prórroga de ese decreto, y lo prorrogó sin autorización de la Asamblea Nacional y hasta lo publicó en Gaceta Oficial, de tal manera que hubo doble violación, y por ello no podría aplicarse el decreto de emergencia económica, pero el gobierno hace caso omiso a ello, lo cual habla del desequilibrio total en los poderes públicos y el sistema orgánico público en Venezuela. Pero otra declaración de Henry Ramos Alup fue muy interesante al decir que el peor error de este gobierno fue sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos a hacer política. Así lo dijo, pero ¿fue esto una estrategia del gobierno? Creo que personalmente esto es una relación proteccionista. ¿Por qué? Porque el chavismo, como lo leí en un artículo en Pro Da Vinci publicado hace un tiempo, el chavismo se ha basado en la reconfiguración de la relación de el sistema político y la cúpula de poder político con el estamento militar, y esas relaciones se basan en una estrategia política del gobierno de índole proteccionista. ¿Por qué? Porque busca proteger su poder político bajo el amparo del poder militar, y esto ha sido el motivo por el cual los militares han tenido participación política. Pero al tener un militar participación política,
por su misma ideología e idiosincrasia puede haber radicalismos que de alguna manera detonen en un extremismo político que le hace daño al sistema político. De esta manera, la relación proteccionista que el gobierno ha generado entre poder político y estamento militar es lo que utiliza como herramienta para mantenerse en el poder y aún tener poder y no estar en debilidad. Sí, en aislamiento lo está el gobierno venezolano actualmente, pero no está en debilidad porque aún tiene a los militares apoyándolo. Ramos Aluba alegó que el decreto tiene rango sublegal y desaplica la Constitución, por lo que ya mencioné, pero no hubo consulta al Parlamento. He ahí la falla. Maduro dijo que es cuestión de tiempo para que la Asamblea Nacional desaparezca. Esto también llama mucho la atención, pero esto es una amenaza retórica tácita de disolución y remoción por decreto. Es decir, Maduro habla de que la Asamblea está desconectada de los intereses del país. Personalmente creo que está desconectada de los intereses de un país. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país polarizado. Hay una parte de la sociedad que apoya al gobierno y tiene interés en lo que el gobierno propone, que aún así no ha sido prácticamente nada. Pero hay otra parte del país que tiene interés en lo que la oposición propone, pero siempre teniendo en mente cambiar al gobierno nacional. Entonces la oposición está en favor de los intereses de la oposición social. La oposición política está en favor de los intereses de la oposición social que no está de acuerdo con este gobierno, pero no tiene interés en una población que está en apoyo a un gobierno. Aunque eso significa un voto de castigo, allí sí podría tener interés, pero la oposición tiene interés en el proyecto que la mayoría de Venezuela quiere, y el proyecto es un cambio de gobierno para una solución política y económica a la crisis de la misma índole por la cual atraviesa Venezuela. Pero lo que dijo Maduro resulta muy polémico. ¿Por qué? Porque si está hablando de que es cuestión de tiempo, según él lo cree, para que la Asamblea Nacional desaparezca, ¿podría implicar esto alguna medida en la que, como ya abusó del poder en esta violación doble a la Constitución al no consultar con el Parlamento y al prorrogar más de lo que establece la misma Constitución el decreto de emergencia económica, entonces podría de alguna manera tratar de planear o diseñar con el Tribunal Supremo de Justicia una especie de sentencia que le dé poder a Maduro para emitir un decreto ley que disuelva y remueva progresivamente a funcionarios de la Asamblea Nacional hasta reformarla por completo? Esto significaría un abuso de poder absoluto, sin precedentes, y sería el más grave en la historia de los poderes públicos en Venezuela. Sí podría vislumbrarse la situación, pero estas denuncias de Maduro, sin duda alguna, y lo que ha mencionado acerca de un avión estadounidense en el espacio aéreo venezolano, un golpe de estado contra Venezuela, ordenando ejercicios militares, tomar fábricas y plantas paralizadas, diciendo que la asamblea podría desaparecer, hacen parte de una matriz de opinión que utiliza el gobierno para aislar la atención política de la crisis y orientarla hacia la victimización del factor que está bajo presión. El factor que está bajo presión es el gobierno, y esto significa que el gobierno busca victimizarse para cambiar la atención política de la crisis, centrarla en el gobierno y no en lo que realmente está pasando paralelamente a él, paralelamente al gobierno. Cabe destacar que este decreto de emergencia económica también le da al gobierno o a Maduro, más específicamente, la facultad y la potestad para llevar a cabo planes y operativos de seguridad especiales para proteger la seguridad del Estado, la seguridad del país. Ahora, esto se puede traducir como operativos militares cada vez que haya manifestaciones a favor del revocatorio y exigiendo el revocatorio, no solamente en Caracas, sino en el resto del país, como lo está a punto de ser o como lo será el 18 de mayo en Venezuela. Es decir, podría haber más militarización para de alguna manera tratar de contener la presión social por el referendo revocatorio, porque si no hay presión social, el referendo revocatorio no podrá llevarse a cabo este año, no se llevaría a cabo este año. Y ahí está la clave: la presión social es lo que hará que el CNE ceda ante esa misma presión para que el referendo revocatorio se haga y se realice antes del 10 de enero de 2017. Por ello, la estrategia del gobierno es contener esa presión social, disuadirla, aislarla y evitarla para que el revocatorio sin presión social no se dé. Y es que sin una presión en las calles, sin movilizaciones, sin radicalización de la oposición social, no se hará un referendo revocatorio que representa el descontento de Venezuela ante un gobierno con el cual no está de acuerdo, con el cual está en aversión total. He allí también la estrategia del gobierno
y puede que su verdadera intención bajo este decreto de estado de excepción y emergencia económica. Pero en conjunto con las declaraciones del presidente Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, se produjeron las declaraciones del líder de la oposición que está impulsando este referendo revocatorio, quien es Enrique Capriles Radonsky. Escuchemos lo que dijo. Constitucional que solo podrá aplicarse por la vía de la fuerza. Maduro no está por encima de la Constitución. Que vaya preparando los tanques de guerra y los aviones. En este marco llamó a los militares a decidir si están con la Carta Magna o del lado del mandatario. Como también le digo a la Fuerza Armada, aquí está llegando la hora de la verdad, de decidir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. Esa será una decisión que le corresponderá a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomar. El decreto de excepción otorga amplísimos poderes a Maduro para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder. Mientras, la oposición organiza una nueva movilización para este miércoles en medio de sus intentos por convocar un referendo revocatorio presidencial. El revocatorio no es un capricho de alguien, el revocatorio es un derecho que tienen los venezolanos. Podemos interpretar esas palabras de Enrique Capriles como la posibilidad de que el escenario político en Venezuela llegue a un proceso de implosión social sin precedentes. ¿Por qué? Porque este decreto de emergencia económica, según dice Capriles, se presta para cualquier cosa. Y eso se puede interpretar como la posibilidad de que se despliegue y se genere un proceso de militarización en Venezuela para condenar toda protesta por el revocatorio, y en caso de que el revocatorio no se realice, un descontento y estallido social que sin duda alguna sería por este motivo, lo cual obligaría incluso al gobierno a tratar de seguir aferrándose al poder por la vía militar. Por ello habla Enrique Capriles de que los militares o están con la Constitución o están con Nicolás Maduro, y he allí la sospecha del pueblo venezolano de que este decreto de emergencia económica no es solamente un conjunto de medidas económicas, sino que el estado de excepción busca militarizar el país para evitar toda presión social por el revocatorio y contener esa misma presión que podría ser la clave para que el revocatorio se haga y así originar una transición política en Venezuela. Estas son las declaraciones de importantes personajes de la política venezolana, el presidente del país, el presidente de la Asamblea Nacional y el líder de la oposición que está impulsando el referendo revocatorio. Lo cierto es que la crisis política se torna cada vez más difícil, en la cual el extremo del gobierno lucha por aferrarse al poder, contener la presión que se cierne sobre él y aislar la atención política de la crisis bajo su victimización. Y la oposición políticamente presiona de manera institucional por y a través del revocatorio y socialmente con movilizaciones para que ese revocatorio se lleve a cabo y originar una transición política que provoque un cambio de gobierno, el cual el mismo gobierno quiere evitar y no cederá ante él, ya que, como lo he opinado en diversas ocasiones, no veo a un gobierno venezolano ni a un Nicolás Maduro entregando y cediendo el poder de la misma tranquila y sana manera en la que reconoció los resultados de la derrota del 6 de diciembre en las elecciones legislativas en Venezuela. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Cosas seguirán pasando y la situación podría tornarse cada vez peor, y el punto de inflexión será el día en que se lleve a cabo un referendo revocatorio, si llega a llevarse a cabo en 2016. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal desde Venezuela, para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta la próxima.